Ayer nos estuvieron preguntando acerca de la cremación, que dice Dios en la Biblia, ¿no? ¿Qué podemos aportar a esto? Porque hay mucha gente que en estos momentos han optado por la cremación por cuestiones financieras, también de comodidad, etcétera, sobre todo cuando hay repatriaciones, entonces es toda una complicación cuando se tiene que mover el cadáver. Entonces es un momento tan difícil para la familia, están todos sufriendo. Lo que menos querés es que venga alguien y te diga, ustedes quemaron el cuerpo de su fallecido y entonces él se va al infierno, se van al infierno ustedes. Entonces nadie quiere eso. Tampoco podemos hacerlo. Cuando uno está viviendo esta situación de dolor, uno no quiere escuchar este tipo de cosas, no hace bien, no es de bendición. Entonces queremos información ahora, antes. Bueno, vamos a definir algunas cosas acerca de la cremación. ¿Qué es la cremación? Para definir bien, ahí arranquemos todos con una buena base, ¿no? La cremación es un término que se usa, digamos, de manera respetuosa y delicada para sin decir que se quema el cadáver, ¿no? No es correcto decir quemaron el cuerpo, no, se dice cremación. O también se usa la palabra incineración. Incinerar significa convertir en cenizas. En el original es la combinación de las palabras de convertir en ceniza. No me acuerdo si es latino o griego. Convertir en ceniza, eso quiere decir incinerar, ¿no es cierto? Pero son términos, generalmente se usa cremación porque queda más delicado, ¿no es cierto? Y respetuoso también porque en ese momento uno está honrando la vida del fallecido y sobre todo que es un tiempo de donde uno tiene mucha reflexión, mucho respeto. Yo como pastor y capellán me ha tocado oficiar muchos velorios, sepelios y uno trata de imprimir en el momento respeto, valorar la vida. Nosotros los cristianos no oramos por los muertos, porque una vez que la persona ya está en otro lado, ya no se puede hacer nada y entonces nos enfocamos en los vivos. La otra vez que me preguntó un cura, me dijo, ¿y ustedes qué hacen en los velorios, en los sepelios? Porque ustedes no oran a los muertos. Le dije yo, nosotros nos enfocamos en los vivos, que son los que tienen oportunidad todavía de tomar una decisión, de corregir, de enfocarse en Dios o de acomodar su destino eterno. Entonces nosotros nos enfocamos en los vivos, siempre en los velorios yo trato de honrar al muerto y a veces es difícil, ¿no? Porque me ha tocado muchos velorios donde yo no conozco al fallecido. Entonces, de repente tenés que ir a hablar cosas de una persona que no conoces, trato de documentarme, hablar con uno, con otro, qué información me dan, es tratar de saber algo, pero voy a honrar la vida de la persona, no al muerto, sino la vida de la persona, tratar de buscar lo bueno, como alguien dijo, si no tenés nada bueno que decir, no digas nada. ¿Por qué? Porque la otra vez sucedió con una señora que estaba en el velorio, ¿no? Y pasaba uno y decía, era tan bueno, y pasaba otro, decía, lo vamos a extrañar porque era tan bueno, tan bueno. Entonces la viuda le da un codazo al hijo y le dice, mira, anda, fíjate si en el cajón el que está ahí es tu padre, porque por las cosas que están diciendo me parece que nos equivocamos de sala, ¿no? Entonces, a veces ha sido tan malo el muerto que uno no haya qué cosas buenas de decir, ¿no? Nos reíamos con alguien un poquito, reírse de la muerte es como que aliviana el dolor, ¿no? Pero de las cosas que la gente pone en la lápida, ¿no? Porque la lápida no te la te la escriben los demás, no la escribís vos. El día que vos estés muerto, los otros ponen lo que quieran. Así vos digas, yo quiero que me escriban esto. Después los otros, si quieren, lo hacen, si no, no, total, vos ya no estás acá. Pero cuántos han puesto cosas en la lápida, como no, ¿cierto? No había nada que decir del tipo, así que le ponen en la lápida, aquí yace, murió. Siempre ponen aquí yace fulano de tal, buen padre, etc. Como no había nada bueno que decir, no dijeron nada, así que pusieron aquí yace,
murió. En el otro había puesto, Señor, aquí es fulano de tal, recíbelo con la misma alegría con que te lo mando. Aquí descansa en paz fulano de tal, y en casa descansamos todos. El tipo era insoportable. ¿No es cierto? Así hay de todo. Por eso hay que sembrar bien ahora. Nosotros nos enfocamos en los vivos, en los sepelios y velorios, nos enfocamos en los vivos porque son ellos los que tienen oportunidad todavía. Y yo les digo esas cosas. Recuerden que el día que ustedes no estén, los demás van a hablar y van a recordar tu vida. ¿Qué van a decir de ti? ¿No? Ahora mucha gente dice, a mí que me importa, muerto el perro, se acabó la rabia, ya, entonces ya que digan de mí lo que quieran, yo vivo la vida loca. Hoy es bastante común este tipo de pensamiento, pero la gente sabia, la gente inteligente, piensa en sus hijos, piensa en su futuro. La palabra del Señor dice que el hombre sabio piensa en lo que le está heredando a su familia, a sus hijos, no solamente financieramente, sino moralmente, espiritualmente, etc. Entonces, bíblicamente, en el tiempo de la Biblia, acuérdense que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, pero en todo ese periodo la cremación nunca fue practicada por el pueblo de Dios, ni siquiera tampoco por los primeros cristianos. No hay ninguna información bíblica que diga que el Señor mandó a quemar los cuerpos. No, no, no. Pero les voy a mencionar algunas cositas. A veces crea un poquito de confusión porque hay algunos versículos que dicen que en el velorio, en el sepelio, se prendió un fuego en honor de uno, de otro. Eso se acostumbraba, hay un par de casos en la Biblia, pero esto se refiere a fuegos ceremoniales en honor al fallecido, pero no quemaban el cuerpo, sino que quemaban especies y perfumes. Era un fuego que hacían grande, pero encendían perfumes y cosas en honor, porque en aquel entonces los perfumes eran muy caros y los inciensos y todas estas cosas, entonces hacían algo en honor al fallecido, ¿no? Entonces es un dato que vale la pena considerar, para que no genere la confusión, decir, bueno, aquí leí que hicieron un fuego en el velorio, sí, pero no quemaron el cuerpo, estaban quemando perfumes. Bueno, pero sí tenemos mucha información de que cuerpos fueron quemados, pero por castigo o condenación. Les voy a mencionar a algunos. Por ejemplo, Levítico 20:14 dice, el que, o sea, se acuesta con una mujer, o el que toma mujer, que vamos a decir, se casa con una mujer, y también toma por mujer a la madre, o sea, su suegra, vamos a decir, el que se acuesta con su esposa y se acuesta con su suegra, comete vileza, dice este versículo, entonces lo van a quemar en fuego a él y a ellas. A veces la gente hace cada cosa, hermano. Yo he escuchado, he hablado con gente que hacen tríos en la cama y esto con lo otro, me han contado. Bueno, algunos se arrepienten, otros no, pero esto es vileza delante de Dios. Imagínense, Dios dice a este tipo de gente hay que quemarlos, a los tres, hasta el versículo 20, capítulo 20, versículo 14 de Levítico, donde están las leyes del Señor. Dice, para que esto no se riegue, hay que quemarlos a los tres. En este caso, perdón, era un castigo, era porque habían cometido una vileza, algo horrible. El capítulo 20, versículo 9 dice, si la hija del sacerdote fornicare, deshonra a su padre, hay que quemarla con fuego. Dice, quemada será al fuego. En este caso, el Señor está poniendo como ley que cuando la hija del pastor deshonra el ministerio de su padre, entonces había que quemarla con fuego, imagínate. Josué capítulo 7, versículo 15, ¿se acuerdan que habían ido a atacar una ciudad y dijeron quemen todo? Le dijo el Señor, creo que fue Jericó, no traigan nada, pero uno se escondió algo y todo lo que había en esa ciudad estaba maldito. Y alguien se trajo algo, lo escondió. Entonces Josué 7:15 dice, el que fuere sorprendido con esas cosas malditas será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Entonces, por quebrantar el pacto de Jehová y por cometer maldad, fueron quemados. Él y todo lo que tenían. Quemaron a él, la familia, todo, ¿eh?
Segunda de Reyes, y esto es muy importante ese término, Segunda de Reyes, dice el capítulo 23, versículo 17, dice, después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Dijo Josías, creo, ¿no? Y los de la ciudad respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios, o sea, de un profeta, que vino de Judá y profetizó sobre estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, déjenlo, que ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados los huesos, sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. O sea, este rey se encuentra con la tumba de un profeta que venía de Judá y uno que venía de Samaria. Dijo, no toquen esos huesos. Fíjate cómo respeta los huesos de los hijos de Dios, los siervos, el varón de Dios, dice ahí. ¿Por qué leí esto? Porque el versículo 19 dice que los de ahí de Samaria habían provocado a ira al Señor y entonces Josías mató sobre los altares a todos los sacerdotes paganos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombre y volvió a Jerusalén. Entonces, a los profetas conservó los huesos, pero a los paganos quemó. Cuiden los huesos de los hijos de Dios, en otras palabras, quemen los de los paganos. Entonces es un dato importante. Ahora, en este momento ustedes ya están un poquito preocupados y sacando algunas conclusiones. Pero fíjate lo que dice 1 Samuel capítulo 31, versículo 12. Dice, y todos los valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl. Saúl había muerto y sus hijos, ¿no? Y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San y vinieron a Jabes y los quemaron allí. Saúl había sido desechado, ya David estaba preparado para reinar, etc. Entonces los filisteos mataron a Saúl y pusieron sus cuerpos colgados para burla, escarnio, como le llaman, vergüenza, para deshonrarlos. Entonces los soldados fueron, los valientes hasta allá se expusieron a ser matados, pero consiguieron los cuerpos que estaban avergonzados y los quemaron. Allí dice. Pero fíjate que no los incineraron hasta los huesos. Entonces fue, podríamos decir, nosotros sin miedo a equivocarnos, una cremación parcial y no para que creemos otra cosa, ¿no? Incineración es convertir en cenizas. Ahora ellos quemaron los cuerpos de Saúl y Jonatán porque estos los habían deshonrado, vaya a saber las cosas que le habían hecho y todo, y para cuidar los cuerpos de que no sean otra vez recuperados por los filisteos que querían burlarse, seguir con esta fiesta de burla de que habían vencido al rey de que se oponía. Entonces dice que tomaron los cuerpos y los quemaron. Y dice después que ayunaron y todo. Pero quiero destacar una cosa, eso no fue David, sino que fueron algunos hombres valientes que fueron a traer los cuerpos. No fue la decisión de David. Que estos hombres quemaron los cuerpos, pero guardaron los huesos, o sea, los quemaron parcialmente. Tal vez ya había algún tipo de putrefacción, no sé, pero ellos hicieron eso. Y no estoy diciendo que sea algún tipo de momificación, sino que, bueno, los quemaron. Aparentemente, ahora vamos a sacar una conclusión. Más tarde, David, mira lo que hace según Samuel capítulo 21, del 12 al 14. Entonces, David fue y tomó los huesos de Saúl, habían quemado el cuerpo, pero no hasta los huesos los conservaron. Dice, tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y de los hombres de Jabes de Galad, y los que habían hurtado en la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados y los sepultaron. Y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y Dios bendijo, de alguna manera está diciendo, la tierra después de esto. Dios fue condescendiente con la tierra después de esto. Entonces nosotros podemos ver que los hombres tratando de hacer conservar los cuerpos quemaron
parcialmente los cuerpos, pero conservaron los huesos. Pero David se ocupó de recuperar esos huesos y ponerlos en la sepultura de su familia. Mira que como honró los huesos. Y dice que a partir de ahí Dios fue propicio, o sea, Dios bendijo la tierra después de esto. Entonces parece que no, que no estaba bien delante de Dios el que los hayan quemado y los hayan dejado allá, pero Dios hizo misericordia después que los enterraron apropiadamente, ¿no? Entonces, otro dato importante es el castigo a Moab en Amós 2:1. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, por esta razón es que le caigo encima a Moab, viene castigo sobre él. Y después menciona los otros, pero dice, porque quemó los huesos del rey de Edom, o sea, hasta calcinarlos, o sea, hasta hacerlos ceniza. Estoy mencionando que quemaron el cuerpo de Saúl, sus hijos y los soldados, pero eso no estuvo bien. Dios comenzó a bendecir la tierra después de que le dieron buena sepultura a esos cuerpos en una tumba que fue la tumba de la familia de David. Ahora vemos que Dios castiga a Moab porque hizo cenizas los huesos del rey de Edom. Vamos a llegar a algunas conclusiones. Número 1, tengo que recalcar, la cremación no era practicada por Israel durante los 1600 años que se escribió la Biblia, nunca se practicó la cremación, sino quemaban a los paganos, a los castigados y a aquellos que querían terminar por completo por maldad extrema, por ofender a Dios de una manera extraordinaria, eran quemados. De hecho, el castigo eterno y la muerte segunda no es otra cosa más que un horno de fuego, ¿no? Entonces, la cremación bíblicamente está asociada con el mal, con el castigo, con la oposición a Dios, con el rechazo a Dios, o sea, está preparada y separada para los malos. Ahora, la iglesia tradicionalmente, por ejemplo, la iglesia católica al principio, le negaban la cristiana sepultura, como le llaman, a aquellos que habían sido incinerados. Aunque más adelante el catolicismo no prohíbe la cremación, por muchos años no le hacían ningún tipo de ceremonia a los que habían sido cremados, ¿no? Acordémonos que cremación nos estamos refiriendo a aquel que pidió ser cremado, no a aquel que se murió en un incendio, se incineró, ¿no es cierto? Tengo que destacar que el Señor puede rehacer nuestros cuerpos completamente. Dios puede rehacer nuestro cuerpo entero. ¿Por qué lo digo esto? Para la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados cuando Cristo venga en las nubes. Así que Dios necesita un cuerpo para poner nuestro espíritu, glorificarlo y llevarnos a la boda del Cordero. Ahora, si no hubiera, porque qué sé yo, el cuerpo se lo comió un animal, se lo comió otro, se incineraron los huesos, lo que sea, de todas maneras Dios tiene nuestro código que se llama ADN y Él puede hacernos nuevamente. Eso es una cosa que tenemos que considerar. Por ejemplo, nunca bíblicamente se hizo cremaciones de parte de Dios o a sus siervos. La cremación bíblicamente se considera una práctica pagana y destinada a los malos. Siempre se creyó que tradicionalmente que la doctrina de la cremación va en contra de la resurrección corporal cuando se hace voluntariamente, ¿no? Tiene que involucrar algo aquí de culpa, ¿no? Porque tiene la persona que haberlo pedido. Es tan así que se sabe en toda la Biblia, hay muchos casos donde embalsamaban los cuerpos para preservarlo para la resurrección. En la Biblia, no sepultar a una persona se considera una deshonra. Por eso la sepultura era honrar al muerto. Y también tenemos que rescatar de la palabra del Señor que nos dice que este cuerpo no es nuestro, es del Señor. Entonces no tenemos total autoridad sobre él. Está prestado. La gente cree, este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiero. No es así.
Porque en el momento que Dios decide quitarte el aire, perdiste. Bueno, y por último, el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo. Él fue sepultado, no fue cremado. Y nosotros debemos seguir sus pasos. Conclusión. A mí cuando me preguntan, yo le digo, eso está en sus manos. Yo, el pastor Roger Juárez, no recomiendo a nadie la cremación, porque nosotros honramos los cuerpos de los fallecidos con cristiana sepultura y estamos tan seguros de la resurrección que para nosotros el cuerpo es muy importante. Yo personalmente veo tanta información bíblica en contra de la cremación que por eso como pastor nunca la recomiendo. Nunca. Pero, como les dije al principio, en estos momentos de tanto dolor, no le digo a la gente, usted se va al infierno, porque no puedo decirle que por cremar el cuerpo se fueron al infierno. No, no tenemos información bíblica para respaldar esto, ¿no? Pero no lo practicamos. Yo creo en lo personal, pero no es una doctrina, que nosotros no debemos cremar los cuerpos. Es lo que yo creo. Y les mencioné muchos versículos bíblicos. Yo no le puedo decir con la Biblia que si usted cremó a su pariente se fue al infierno. No, porque también, igual que la lápida, te la hace otro, eh, la cremación a veces la hace otro, y no era la voluntad del fallecido, del muerto, ¿no? Yo, si tuviera que pasar al otro lado, yo a mi familia diría, no me cremen a mí, me entierran, dejo pagado el sepelio, dejo lo que sea, la parcela, pero no cremación conmigo. Entonces, lo dejo para que cada uno tome una determinación. No podemos decir doctrinalmente, hermanos, el que se crema se va al infierno. No, doctrinalmente no lo podemos decir. Pero yo como pastor, ministro y capellán, no recomiendo para nada la cremación. De hecho, para mí está mal. Para mí es algo mal, ¿no? Algo malo, que está reservado para los malos. Por eso, no quiero ofender a nadie, pero hay muchas cosas que a veces la gente hace por ignorancia, pero como le estoy diciendo, no es doctrina, queridos, ¿eh? No es que usted decía, es una doctrina, no. No podemos hacer de hechos doctrinas, de experiencias, doctrinas, de testimonios, una doctrina. No. Porque así crecen los dogmas, ¿no? Que después se empiezan a practicar y se cree que es una verdad bíblica, no. Pero yo les mostré muchos versículos bíblicos del punto, vamos a decir, el punto de vista bíblico acerca de la cremación. No está bien delante de Dios realizar la cremación. Muy bien, queridos, que el Señor les bendiga. Gracias por el aguante, como decimos en Córdoba. Que el Señor te bendiga, que tengas un lindo día con el favor de Dios. Chao y hasta mañana, Dios mediante.